Bueno, pues me da mucho gusto saludar a los amigos que nos acompañan, como siempre. Y bueno, pues estamos iniciando hoy esta transmisión, esta reunión, en esta mañana de domingo. Y bueno, pues voy a pedirles que me acompañen, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos permite de estar aquí. Señor, gracias porque permites que tu iglesia se reúna, porque permites que podamos, Padre, escuchar y aprender de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y en este día y en este tiempo. Gracias, Dios, por todas las misericordias que tienes para con nosotros, por toda la bondad que has derramado sobre nuestra vida, Señor, y hoy porque tenemos esta expectativa, este ánimo, Señor, de saber qué hay para nosotros, para todos y cada uno. En tus manos estamos, en tus manos ponemos este culto, esta reunión, Señor, en la que, Señor, hemos de compartir tu palabra y que así sea tu palabra solamente. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. 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 Y bueno, como cada mañana tenemos la oportunidad de domingo de hacer un repaso de lo que el tiempo con Dios tiene, que es este libro, el tiempo con Dios, este libro que cada mes tenemos. Ahorita estamos en febrero y la segunda semana, el segundo tema de febrero, que pues digamos así como que un resumen de lo que hemos estado leyendo o hemos estado viendo a lo largo de la semana. Estamos viendo el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 10 al 22, que sería lo que cubriría esta reflexión de esta mañana, este breve devocional. Dice: nuestro verdadero rey no es ni el dinero ni los hombres poderosos del mundo, sino Dios. ¿Cómo podemos reconocer o nosotros entender que Dios es el verdadero rey y no los que en algún momento nosotros vemos como gentes poderosos que vemos y conocemos, pero en la escritura nos señala que es solo Dios nuestro verdadero rey? Dice, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que podamos entender lo que Dios está haciendo a lo largo de cada día o a lo largo de nuestra vida, como Él ha obrado en nuestro quehacer diario. Dice el resumen del escrito de esta semana, dice: Samuel, el último juez, sacerdote y profeta de Israel, ya como un anciano, nombra a sus hijos Joel y Abdías como jueces de Israel. Sin embargo, estos satisfacen sus propios beneficios en vez de hacer la justicia de Dios. Cabe que la historia relata que estos que eran parte de una descendencia de hombres, varones que Dios había escogido para estar en su templo y dirigirlo, digamos así, que en ese tiempo la tradición, más que la tradición, lo que Dios había dicho es que ellos tenían que velar por el ministerio del templo. Eran los pastores, digámoslo, para que lo entendamos hoy en nuestros días. Y Dios le decía: esta familia es la que se va a encargar de esto. Tú, Samuel, tus hijos se van a seguir encargando. Y él, pues, a pesar de que él había sido un profeta muy destacado, cometió errores en la crianza de sus hijos. Y estos se volvieron unos aprovechados. Se dieron cuenta de que el estar delante de la iglesia era una mina de oro, digámoslo así. Era una oportunidad para depredar a la iglesia. Y cuando nosotros vemos, o yo les comento esto, yo les quiero poner en el siguiente escenario. Cuando nosotros yo los quiero poner a pensar, ¿qué es lo que más quieren de su familia? ¿Qué quieren más? ¿Qué cuidan más? ¿Qué cuidamos más? Los hijos. Imagínate tú como padre que tú tienes tus hijos, tu familia o tu mamá son tus hijos. Y dejas encargados a tus hijos con alguien que confías, que le has dado toda la confianza para decir: cuídamelos, son mis hijos, es lo que yo más quiero, es mi iglesia, diría el Señor, es mi iglesia, es lo más delicado. Dicen que es la niña, es como la niña de sus ojos, decimos así, hasta la escritura en alguna parte así lo menciona. Y tú lo encargas, y el encargado resulta que es un abusivo, o un flojo, o una floja, y desatiende, descuida a tus hijos.
Yo quiero pensar la molestia de Dios cuando Él, a pesar de que Él sabía que estos estaban abusando, pero tuvo paciencia, fue paciente. Fíjense, porque esos son rasgos a veces muy contrastantes. Dices, es lo más delicado que yo tengo, pero te encargo a ti, pero yo sé que te estás abusando, pero soy paciente y te espero para que te arrepientas y hagas las cosas bien. Y estos depredaron, estos abusaron no respetaron ni tuvieron temor de la justicia de Dios y se dejaban sobornar y robar y abusaban de su condición. Todos los sacerdotes, dice la escritura de Israel, exigieron, danos, dice, porque decían, dice la escritura, entonces todos los ancianos de Israel, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Todo esto, fíjense cómo fue una suma de elementos que fueron sumando para que el pueblo llegara a ese punto de pedir un rey. Porque los que eran encargados de ministrar al pueblo de Dios, Dios no les daba un... ¿Por qué creen que el pueblo no tenía un rey? ¿Por qué no tenían un rey? Porque su rey era Dios. No lo necesitaban. Este pueblo no necesitaba de un rey físico. Pero ellos veían a los pueblos de alrededor. Oye, pero todos los otros tienen reyes, tienen monarcas que gobiernan y nosotros no tenemos. Pero a veces somos tan ciegos que no vemos que nuestro rey es Dios. Él está allí. Porque nosotros no hemos entendido que nuestro verdadero Dios está allí, está presente, y no es el dinero, no es el poder, como lo vemos. Ya aquí estoy. Dice, Dios, pero si aquí estoy. Qué doloroso debió haber sido para Dios eso, esa experiencia. Es decir, me piden un rey cuando yo soy su rey. Y todavía Dios se los concede porque dice, bueno, se los voy a dar. La escritura así lo dice, el profeta así le dijo, diles que si quieren un rey se los voy a dar, pero les voy a pedir las primicias de sus ofrendas, de su trabajo, a sus hijos, sus varones jóvenes, van a servirme, van a tener que traer todo de lo que tengan, van a servir para que yo forme mi ejército, forme todo el aparato de gobierno. Yo voy a escoger, les voy a pedir todo eso y lo van a tener que dar, me van a tener que pagar impuestos. ¿Lo quieren? ¿De veras? Y dijeron que sí. La razón a veces no entiendo por qué los seres humanos somos así, pero pues así sucedió. Porque rechazaban la soberanía de Dios. Y la rechazaron porque también nosotros, como hijos de Dios, no actuamos de acuerdo a lo que Dios, como Dios pide que lo hagamos, y hacemos cosas que contradicen o hacen entender o dan una imagen tan nefasta de lo que Dios está haciendo o lo que Dios debería de hacer, tan distorsionada, que la gente dice, no, sabes que yo con estos no quiero nada, con este tipo de sacerdotes yo no quiero nada, son malos, depredadores, perversos, aprovechan nada más, son unos aprovechados. Y todo esto contribuyó para que terminara el pueblo en esa condición. Dios les dio el rey, pero ellos no lo necesitaban, porque no habían reconocido que su verdadero rey era Dios. Y por eso lo leíamos en el resumen de dice, dice así, nuestro verdadero rey no es ni el dinero, ni los hombres poderosos que existen en el mundo, sino Dios. Es cierto, nosotros vivimos, hoy a nosotros nos toca vivir en una condición social donde existen autoridades que debemos de respetar, pero nosotros sabemos que nuestro rey es Dios y no necesitamos ninguna figura, por eso nosotros nos resistimos a la idea que algunos otros comparten, en el sentido de que tenemos que tener adoración a alguna figura o algún personaje. Yo no lo necesito porque Dios es mi centro y mi adoración, y a Él me debo, punto. No hay otra. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser un buen ejemplo y no ser un mal ejemplo para los demás. Para que los demás, cuando te vean o me vean o nos vean, puedan sentir ganas. Decir, oye,
a ti, veo que a ti Dios te bendice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Decía y eso como una anécdota, un hermano que él lo vivió en México, bueno, no sé si en México donde él vivía, el caso es que él comentaba, dice que subió a un autobús y él era joven y él le gustaba compartir la palabra de Dios, punto. Y mensaje de Dios de salvación. Si se subió al autobús y ahí compartió que el Señor Jesús era Dios y él quería la salvación para ellos, para las personas que estaban allí, y compartía así en el autobús, imagínense. Y como muchos hermanos aún así todavía lo hacen, lo llegan a hacer. Y estaba muy emocionado compartiendo, y se baja del autobús y se baja de él, atrás de él se baja un hombre, una persona joven, dice, un hombre joven. Y lo curioso es que este hombre se baja y dice, y lo detiene, a ver, ven acá tú, yo quiero que me des lo que tú estás consumiendo. Era un adicto, el que se bajó atrás de él era un adicto. Dijo, yo quiero lo que tú traes, yo quiero lo que tú traes. Pero, ¿qué traes? ¿Qué quieres? Dice, pues acepta a Cristo como tu Salvador. Dice, pues ¿qué más? Pues ¿qué te puedo decir? No, tú dame lo que estás consumiendo. Dame lo que estás consumiendo. ¿De qué estás hablando? Es que tú no puedes andar así, de manera natural. Tú no puedes andar así. Le vio esa vivacidad que a veces las drogas entre paréntesis, les hace sentir, esa vivacidad que les hace sentir el estado en un estado de consumir drogas. No es que estén así, sino que él vio eso y dijo, está consumiendo algo, está drogado. Pero su droga no era ninguna, su droga era Jesús, si lo quieren ver ustedes así. Y le compartió, dice, mira, yo lo que tengo es esto, y soy feliz y estoy contento y lo hago por eso. No sé qué más acabó la historia, ya es lo que nos contaba el hermano, pero es muy, muy, muy interesante porque cuando hay esa forma de vida, la gente ve algo distinto. Tiene que ver algo distinto. Las personas tenemos que dar ese testimonio a los demás de algo que está pasando en tu vida. Es muy peculiar que en los eventos pues, luctuosos nos señalan mucho en las iglesias cristianas, dicen, ¿por qué cantan? Dicen, si ya se murió, pues lloren, ¿no? Pero lloramos o cantamos con alegría. Sí nos duele y lloramos porque pues, también, nadie es insensible pero al dolor humano, claro que sí lo siente uno y llora, pero también es ese gozo, esa alegría de saber que esa persona, ese creyente, pues está en los brazos del Señor y que hay la expectativa, ¿verdad? Esa promesa tenemos del Señor que hemos de ver más adelante. No sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué forma, eso yo no lo sé ni lo puedo afirmar, pero hay esa promesa y creo en ello firmemente. Y así que, pues con esa expectativa y con eso, es lo que nos ha estado enseñando el tiempo con Dios. Es muy interesante que lo leamos, es muy bueno. Si ustedes lo tienen, léanlo. Los amigos que lo leen, por favor, síganlo y compartiendo también sus comentarios, sus opiniones con respecto al tiempo con Dios que hacemos entre semana, vamos leyendo y hay un resumen. Y es muy interesante leer las historias, las historias y la enseñanza que hay. Vamos a estar, este es domingo 12. Lleva como título hoy, discurso de despedida de Samuel, fíjense nada más. Y vamos a estar en Primera de Samuel 12 toda la semana hasta el capítulo, bueno, pues sería hasta el próximo domingo, sábado, domingo. A ver, déjenme verlo, aquí estoy. Primera de Samuel, versículo 15. No hay victoria sin obediencia, dice ese versículo. El título de ese tema de ese día. No hay victoria sin obediencia. Bueno, pues les recomiendo que vean el tiempo con Dios. Es siempre muy interesante leerlo, estudiarlo. Y estudiar el libro de Samuel es muy interesante. Y bueno, ahora en esta mañana
pues mi esposa Claudia no pudo estar, por cierto. Desde aquí vamos a estar orando por la familia también. Y bueno, también me gustaría orar antes de iniciar con el mensaje de esta mañana, por las familias. Las familias, hemos estado ministrando algunas familias, déjenme decirles, pues que no están aquí con nosotros, ¿verdad? Pero pues bueno, el Señor sabe, tiene sus tiempos, tiene sus formas de trabajar. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, el Señor se encarga de lo demás. Uno tiene que cumplir, como decimos a veces, dicen los militares, ¿verdad? Tú cumple la orden. Lo demás, el general sabe, el que está al mando sabe de lo, pero uno como soldado, dice, como un buen soldado, dices, tú debes de obedecer, punto. Usted obedezca. Y creo que el Señor nos permite ministrar y hacer las cosas y pues las hacemos. Lo demás está en manos de Él. Y en esa confianza que tenemos o que tengo y tenemos, bueno, pues lo hacemos. Hemos ministrado a algunas familias, estado cerca de algunos otros hermanos, de algunas otras congregaciones que también, pues bueno, están pasando por momentos difíciles, algunas situaciones internas y que pues tratamos de ayudar para que esto puedan salir adelante, puedan resolver sus situaciones. Y por otro lado también pues por las familias, me encontré con un hijo de la hermana Alicia, algunos de ustedes no la conocen, Alicia Saldaña. Ellos han estado asistiendo con nosotros en algún tiempo, pero ya enfermado y bueno, pues ya está de regreso aquí en su casa. La intervinieron en San Luis, su hijo estaba viviendo allá y como él es médico, allá le intervino, pero ya está de regreso, ya me informó y entonces pues está en la recuperación, en ese proceso de recuperación. Y pues le dije que les decía a su hijo que íbamos a estar orando por ellos y pues así lo hemos hecho, lo estamos teniendo presentes, estas familias. Lo que yo les comentaba ahora en la mañana, pues por la salud de mi suegro, para que el Señor sea bueno con él en este tiempo, en esta parte de su vida y pues le permita pues sobrellevar este tiempo y que sea de la forma más benigna posible, porque sabemos que no es fácil esta parte de la vejez y cuando ya vemos que el tiempo se acerca, ¿no? Al final y es no, digo, no podríamos ninguno de nosotros decir que sabemos qué se siente porque ninguno ha estado allí, pero tenemos una percepción, cuando menos percibimos lo que está pasando y no debe de ser una serie de situaciones, de emociones y situaciones que van pasando en la vida de las personas o que van pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, que pues bueno, solo Dios sabe. Ya solo Dios sabía, hay que orar voy a orar por él también. Y no sé si tengan alguien más o algo más, algún motivo, hermanos, para que los pongamos. Claudia. Nos toca viajar próximo fin de semana Okay. a mi hija. Okay. Por su parte a Reynosa por trabajo. Qué bien. Pues al parecer una semana, esperemos que así sea. Okay. Alargar más el tiempo. Okay. Y nosotros vamos por unos documentos de mi esposo a Guadalajara. A Guadalajara, mira. Como ella por su trabajo, ¿verdad? Va hacia la frontera. La frontera. Aprovechamos mismo tiempo que ella va para allá para nosotros ir se van a dividir. Ok. Sí, Bueno, pues. pues eso, y a darle gracias a Dios por muchas cosas, Claro. Claro. Bueno, pues sí, orar para que ese viaje sea productivo y que Dios los guarde y los cuide. Estamos orando, bueno, por la... ¿Fuera? Semana que entra, por su salud, que sí. Pues bueno, seguir orando por ella. No se les pasó esta semana, iba a ser quimio, se les pasó la fecha, ahora ¿Cómo? será la semana que viene. Ay, caray. Les digo, son 2 días que tiene ahí, nadie se conoce 2 días. Antes tiene que hacer cita al seguro. Pues sí, pero para... Porque como hay mucha gente y se los olvidó, esta semana le iban a Yo... y no. Ay, pues... Hasta el martes o de la semana que viene. O sea, hay que tener mucho cuidado allí. Sí, porque, pues, ya le dije, tengan mucho cuidado, 2 hermanas, estaban nosotros, y a Reynosa también, oye, estar a tanto. pues claro.
Pero Pues, nadie, todo se les olvidó. madre mía, bueno, pues hay que estar al pendiente. Pero bueno, pues Dios sabe por qué las cosas. Sí, ya. Pero ya el martes ya va a ir ya para Hay que que hagan le hagan el tratamiento. Bueno, pues oramos por la güera, vamos a orar por la güera. Bueno, pues sí, vamos a estar orando y ponerle en manos de Dios. Bueno, hermano Javier, tu esposa. Siempre sí fue positivo. Ay, caramba. Claro. No, no va a estar. Ok, qué bueno que es. Para seguir hasta el siguiente domingo. Pero bueno, pues. Su nombre es Patricia. Sí, yo quería ponerle Vicky. Pati, no, Pati. Hermana Patricia. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues sí. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque hoy has provisto todo lo necesario, has guardado a las familias, has bendecido, Señor, a tus hijos, has bendecido a tu iglesia, Señor, y hoy en este tiempo, Señor, nos has guardado. Pero Dios, también reconocemos la necesidad, la gran necesidad, Señor, que tenemos de depender de ti, de buscarte, Señor, de poner en tus manos las preocupaciones, intereses que tenemos por nuestros seres queridos, por las situaciones que tenemos que ir resolviendo. Y Señor, yo quiero pedirte de manera muy especial por la güera, Señor, porque hoy sabemos que su condición es delicada, Señor, y hay un propósito para su vida, para que, Señor, tú la puedas dar la salud de ese cuerpo, Señor. Pueda los médicos y todo el tratamiento que hay sea para bien. Señor, la ponemos en tus manos, a su familia, a todos los que intervienen en esto, desde los médicos, todos, Señor, enfermeras, familia, Señor, para que el cuidado sea óptimo. Gracias, Dios, porque también a la esposa del hermano Javier hoy has permitido, Señor, irse recuperando. Señor, porque a ella le estás permitiendo, Señor, en este tiempo también la recuperación de su salud. Señor, sabemos que esta enfermedad ha sido muy devastadora en muchas personas, en familias. Hoy, gracias Señor, a los recursos que has provisto, la podemos ver con menos agresividad, pero, Señor, no deja de ser un elemento que nos preocupe. Que nos ocupe, Señor, también en el cuidado. La pongo en tus manos, Señor. No la conocemos físicamente, Señor, pero es como si fuera parte de nosotros hoy, Señor, y con esa intensidad y con ese interés, Señor, la pongo en tus manos. Bendícela, Señor. Guarda su salud, guarda la familia, Señor. Permite que el hermano Javier esté con ella. Y seguramente él está deseoso, quisiera estar allí con ella, pero el trabajo y los compromisos, Señor, a veces nos obligan a guardar esta distancia, Señor, pero que todo esto sea para bien, porque confiamos en ti y que tú vas a estar obrando y estás obrando en la vida de ella y de esta familia, Señor, y hay ese cuidado en la vida de ella. Señor, ahora por Claudia, Señor, yo quiero poner en tus manos a su familia, a su esposo, a su hija, Señor, en este viaje que van a iniciar o que planean hacer este proyecto de viaje que tienen su hija a Reynosa y ellos a otra ciudad, a Guadalajara, Señor, para que este viaje que tiene un propósito, Señor, se pueda cumplir. Que los guardes en todo lo que hagan, que les permitas regresar, Señor, y poder reencontrarse y solucionar y avanzar en lo que están programando hacer. Las ponemos en tus manos, Señor. Bendice el camino que ellos tengan, lo que hagan, el trayecto, los trámites, las situaciones a las que van, todas se resuelvan, Señor, y podamos tener la familia de nuevo reunida. Gracias, Dios, porque tú obras con benevolencia y con bendición en nuestras vidas, porque guardas la salud de los que están débiles, guardas a Alicia, Señor, la has recuperado y va en camino de estar mejor. Los bendecimos desde aquí, Señor, también, de la misma manera por la vida de don David, de mi suegro, Señor, para que si en este tiempo, Señor, de su vida tú estás cerca también de él, Señor, pueda llegar a tus brazos con tranquilidad, con calma, Señor, y que pueda el Padre este tiempo también entendido de lo que tú estás haciendo en su vida, Señor, pueda seguir siendo ese testimonio como lo fue y lo ha sido hasta este tiempo.
bendice su vida, bendice a los muchachos, a que están al cuidado, Señor, de él, a mi esposa, a su hermano, a su hijo también, Señor, para que puedan atenderlo y estar cerca de él y entender este tiempo difícil, Señor, en el que su papá está pasando. Lo ponemos en tus manos, lo pongo en tus manos, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues les decía que en esta mañana pues nos preparábamos para compartir su palabra y queremos y deseo, yo siempre deseo, siempre quiero y yo está en mi corazón el compartir lo que el Señor tiene para la iglesia. Y recuerdo que la semana pasada les hablaba, o la antepasada o la pasada, hablábamos de cómo el rey David había preparado a su hijo Salomón para continuar con gobernando su pueblo. Y cabe recordar que en la historia bíblica el reinado de David, el tiempo de David, de gobierno de David, que fueron, dicen, 70 años, murió a los 70 años, que gobernó 40 más o menos, si no me equivoco, creo que gobernó 40, murió a los 70, según más o menos estiman, y gobernó 40, que dicen los historiadores que era un tiempo en que un rey que gobernaba 40 años era mucho. Entonces el gobierno de los reyes era muy breve. Hubo algunos que fueron de días, o de un día, fueron muy breves, pero 40 años. Pero también la historia nos narra, nos describe el reinado de David como un reinado esplendoroso. El pueblo fue prosperado, fue bendecido, pero no cabe duda que, como vemos en la historia de la humanidad, cuando la cabeza está mal, todo cae. Cuando la cabeza está bien, hay prosperidad. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Cuando el líder está bien, todo en cascadas viene. Cuando el líder está mal, las cosas salen mal. Existe pues más que fenómeno, esa condición, yo diría. Y bueno, ahora David vimos que pues ya se da cuenta que estaba al final de su vida y que ya el tiempo ya no era propicio para que él gobernara, ya tenía que ceder, entregar el mando en la siguiente generación. Y Dios le había revelado que tenía que ser Salomón, su hijo Salomón. Había otros hijos que estaban peleando el quedar como reyes, les interesaba, veían la importancia del cargo, del puesto, el poder, el control. Y a veces dicen algunos políticos, y escucho de algunos especialistas, dicen, es que el poder en el ser humano, cuando llegas a experimentar poder, mando, es una droga, que te atrapa. Y Dios, que es muy sabio, no nos da más poder que tengamos, porque dice, nos volveríamos. Decía una amiga, por sus hijos cuando estaban aprendiendo a manejar, no, sí, por eso Dios no les da alas a los alacranes, dice, porque mis hijos manejando hubieran sido unos, dice, tremendos, ¿no? Dice, hablando, digamos, de una manera figurada de que lo peligroso que eran sus hijos, dice, tan jóvenes, no, dice, estos, mejor ahorita sí, sin manejar, en ese tiempo, me acuerdo de eso, que me decía ella. Y bueno, Dios no nos da o no nos permite a muchos de nosotros avanzar más allá en el término de tener mando o poder, porque sabe que nos transformamos. Y el poder es les repito, dicen algunos especialistas que es como una droga. Dice, es que cuando el hombre prueba el poder, no lo quiere dejar. Imagínense el mando, cuando alguien tiene mando y ordena y se hacen las cosas. Y los hijos de David veían esto. Pero Dios le había dicho que era Salomón el indicado, el que tenía que hacerlo. Y tal vez no era el más apto en su momento para hacerlo. No era el hombre más apto, no era el más indicado. Como que era el más retraído, más pensativo. Los otros como que tenían un carácter más fuerte, más dominante. Y como que tendían más a ser más aptos a los ojos humanos para el poder. A alguien que era un poco más retraído, más tímido, dice, no, pues este no. ¿Cómo vas a poner a alguien sin autoridad?
con autoridad. Pues ante los ojos de nosotros eso no sería lógico, pero ante los ojos de Dios las cosas son muy distintas. Y hay que reconocer eso. Y David, que fue un rey que entendió y respetó la palabra y entendió y obedeció, siempre obedeció lo que Dios tenía, fue obediente a esto y se dio el mandato en su hijo Salomón. Y le toca gobernar. Y una etapa difícil porque también dentro de las consecuencias de algunas fallas que tuvo su padre David, había algunas consignas que Dios había estipulado por algunas fallas que él había hecho. Y fue difícil, imagínense, alguien que no está o no quiere mandar, y de repente dicen, ahora te toca, tómala, ahí está, toma el mando y controla esto. Y es una situación difícil, y por eso yo les pido que busquen en sus Biblias el primer libro de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 precisamente, quiero que leamos unos versículos allí. Vamos a leer al versículo 15. Se los voy a leer, véanlo ahí, síganlo en su vista, y amigos que nos siguen, busquen el capítulo 3, versículo 3, dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Así lo dejamos ahorita, el versículo 6. Salomón está reconociendo, bueno, primero, yendo paso a paso, vemos cómo él era un personaje, aún ya siendo rey, que seguía respetando lo que su padre hacía y lo que Dios había pedido que hicieran. Era que rindieran culto a Dios de una manera ordenada, de una manera decente, y lo hacía así. Dicen que buscaba los lugares altos. Y cuando se refiere a los lugares altos, se refiere no necesariamente que fuera una montaña, podría ser, tendría sentido la expresión, y puede ser que así sea. Y generalmente nosotros buscamos un lugar alto porque es donde divisamos mejor las cosas, donde físicamente nosotros buscamos un lugar alto porque consideramos que es un lugar donde tenemos una visión más clara de todo el terreno. Y él buscaba ese lugar, y había ese lugar Gabaón, que era donde él se dirigía, y lo hacía porque era el lugar, digamos, más de los que había, era el que él escogía como el más adecuado. Y hacía esto cada vez que podía, y llevaba holocaustos, porque era la forma de rendir culto a Dios. Hoy nosotros no dimensionamos la accesibilidad que hoy tenemos nosotros de buscar para encontrar a Dios, para que Dios nos encuentre, tener ese encuentro con Dios, decimos. No dimensionamos la facilidad que tenemos nosotros. En ese tiempo, pues la dinámica era muy distinta, incluso para los sacerdotes, para prepararse al lugar, para poder ministrar al pueblo, era toda una serie de procesos que tenían, prácticas que tenían, que así había puesto Dios. Después del Señor Jesús, nosotros hemos tenido la presencia del Espíritu en nosotros, a nuestro alcance, en cualquier momento.
y no necesitamos hacer ningún acto extraordinario. Bueno, sí es un acto extraordinario acercarnos al Señor, porque la verdad sí es un acto extraordinario que Él tenga esa atención con nosotros, pero en ese tiempo esa era la práctica, y esos lugares altos nos dejan ver que es un espacio en el que nosotros alcanzamos a tener esa visión, esa claridad de ver el espacio, ver el lugar, ver ver cómo acercarte, digamos, en más intimidad con el Señor también, y poder ver mejor. Y ahí iba este siervo Salomón, porque finalmente era un siervo del Señor, dando un ejemplo de su lealtad a Dios también, del respeto que había y de lo importante que el rey hiciera eso. El pueblo veía eso, obviamente. Era Salomón en el rey, ya era rey, gobernaba y hacía esto. El pueblo veía el ejemplo del rey. Y en esta ocasión, Dios se presenta delante de él, dice que en sueños. Apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, dice, durmiendo él. En nuestra cultura es muy difícil que nosotros hablemos de que tengamos un sueño. Fíjense que es algo cultural, porque en la cultura de Medio Oriente es muy común esto. Es muy común que hablen que es que el Señor me habló en un sueño, y es algo común, créanmelo. Es algo que se escucha, y Dios habla de diversas formas, de muchas formas. Digamos, no podemos encajonar o decir que es de una u otra forma. Dios tiene la libertad de hablarnos en muchísimas formas. Pero en su tiempo así era, y en Medio Oriente sigue siendo así. Se escucha mucho esto, que habla en sueños, y estás dormido y él durmiendo. Dice, en una noche Dios le habló a él, se acercó a él y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense, déjenme decirles entre paréntesis que recuerdo que tuve un mensaje que compartí aquí con la iglesia ya hace tiempo, en el que decía si estábamos nosotros preparados para que si en un momento Dios se presentara delante de ti, ¿tú qué le pedirías? Si Dios te dice, pídeme, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Tú sabrías pedir? ¿Estarías preparado para responder? Yo creo que casi ninguno de nosotros, si Dios se presenta delante de ti, voy a hacer en esa escena, crear esa escena mental, acompáñenme allí. Imagínense que ustedes están presentes y el Señor se aparece, el Señor se presenta. Dios, pídeme lo que tú quieras. Javier, ¿qué quieres? ¿Qué deseas que yo haga por ti? Claudia, ¿qué quieres que yo haga por ti? Manuel, ¿qué quieres que haga por ti hoy? ¿Qué necesitas? Dímelo. Casi como como genio, ¿no? Dices, pídeme tu deseo, se te va a hacer posible. Pero imaginen que es Dios y que nos dice eso. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Estarían preparados para dar esa respuesta, para tener algo que pedir y no quedarnos mudos o decir una tontería? ¿Estaríamos preparados siquiera para eso? A veces yo creo que ni siquiera para eso estaríamos preparados, ¿eh? Sería tanta nuestra incredulidad, y eso es a lo que quiero ir, nuestra incredulidad, que no creemos, porque la incredulidad es no creer en lo que Dios es capaz de hacer. Y somos tan incrédulos que casi nos volvemos ingratos. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos agradecer ni reconocer lo que Dios nos da todo el tiempo, y aun cuando hay bendiciones que dices, no es posible, esto no puede suceder. No, sí puede suceder, y sí es porque Dios te lo dio. Y tienes que inmediatamente decir, gracias Dios porque esto es tuyo, gracias Padre porque tú me lo diste. Pero nuestra incredulidad nos lleva a no entender lo que Dios tiene para nosotros, ni agradecer. Y a veces, como les digo, ya no me quiero ni siquiera agradecer lo que ya Dios nos dio. Les estoy proponiendo
que si nosotros estuviéramos delante de Dios o Dios se presentara delante nuestro y nos dijera, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué le pensaríamos? A mí esto me hizo pensar mucho. Me llevó a cavilar de veras en esto. Y yo es una cosa que el Señor me enseñó a mí, se los comparto. Yo espero, cada uno lo piense y lo trabaje en su mente. Yo una cosa que sí le pediría al Señor, ¿saben qué es? Paz. Paz en mi vida, paz en mi corazón. Como dice la Escritura, como el mundo no la sabe dar, esa paz que solo Él sabe dar. Es lo único que yo le pase. Dame paz, Señor, tranquilidad para estar en este mundo y hacer las cosas bien. Nada más. No te pido otra cosa. Y en los momentos más álgidos que yo he tenido, recuerdo cuando falleció mi papá, yo le decía al Señor, ahora sí, Señor, nada más dame paz. No quiero estar inquieto, es un momento en el que necesito pues pensar, hacer las cosas bien. Dame tranquilidad en mi corazón. Y como un regalo de Dios, inundó mi corazón de paz. Y me sentí tan tranquilo, sí conmovido, porque pues claro, la muerte de un ser querido no es algo que uno quiera, desee o quiera pasar, ¿verdad? Es natural. Pero te sientes tan tranquilo. Me sentí tan... Ya posteriormente, tal vez algún momento en el que sí, tal vez de la emoción ya hubo las condiciones para que eso pasara, pero cuando había que hacerlo, tener la paz, dije, esto es muy, muy bonito. Es una experiencia que yo no puedo menospreciar ni pensar que no es importante. Y antes que muchas otras cosas, que los recursos, que los bienes materiales, que las cosas... Señor, dame paz. Yo es lo que le pedía. Y si el Señor me pidiera, me diera esta oportunidad, yo es lo que le pido. Paz nada más. Bueno, yo. Cada uno de nosotros tendrá que... Aquí vemos al rey David, cómo se expresa, cómo poder dialogar con Dios así, de veras, con esa tranquilidad. Digamos, seguramente que las palabras de estos son muy similares a lo que... Aquí lo que estamos viendo es cómo lo comunicó con Dios. Es que eso es lo que a mí me gusta. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Fíjense nada más qué lucidez de pensamiento. Dice, mira, gracias Dios, porque yo reconozco todo lo que le dices a mi papá. Dice, bendeciste con tu misericordia a tu siervo, mi papá, porque él anduvo delante de ti en verdad. Sabía quién era su papá. Dice, ¿por qué él anduvo delante de ti? Sabía lo que hizo su papá, seguramente que fue tan claro y tan contundente que él se dio cuenta de que su papá era un hombre que de veras servía a Dios. En justicia y con rectitud de corazón para contigo, que era un hombre justo, no un hombre abusivo, ni prepotente, ni abusador. En justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y cuando habla de rectitud de corazón es bien importante, creo, este punto, porque hay que recordar que David fue un hombre que se equivocó. Y gravemente se equivocó. Pero cuando hay rectitud de corazón, creo que somos personas que reconocemos nuestros errores y rectificamos, pero de veras de corazón, no nada más de palabra, ni para llenar el estándar social de decir, sí se arrepintió y ya. No, de veras se arrepintió y Dios reconoció su arrepentimiento. Que ese es el gran diferenciador entre un hombre que comete un error y se arrepiente de verdad, a uno que dice que se arrepiente nada más por cumplir el protocolo y decir, pues hay para pasarme de listo. Pero a Dios nadie lo engaña. A Dios no lo puedes engañar. Y David sí se arrepintió, porque fue recto de corazón para contigo. Qué contundente, qué lecciones tan tremendas debía haber visto Salomón en su papá para reconocer que había esa condición en el corazón de él. ¿Qué habrá vivido o visto él para decir eso delante de Dios? Porque ya lo está diciendo como un testigo de lo que vio que hizo su papá. Y que evidentemente Dios también reconoció.
y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que diste hijo que se sentase en su trono. Porque saben que, como les decía, los reinados eran muy cortos, y eran porque te lo derrocaban o lo mataban al otro y se sentaba otro, y llegaba otro y lo mataban y se sentaba otro, y no llegaban por las buenas, no era una transición, digamos, ordenada, era por las malas, y a veces era con la muerte misma. Dice, por eso le dice, le diste hijo para que se sentase en su trono. Esto era inusual. Te está diciendo que esto era inusual, que él pudiera heredar el trono a su hijo, era algo inusual, no era visto. Dice, y tú le permitiste que me diera su trono a mí, a su hijo. Se está refiriendo a él, como sucede en este día. Si me permitiste hoy estar sentado aquí, y esto no es usual, esto es algo extraño, dice, esto no pasa, pero sí pasa porque cuando Dios está en medio de nosotros o con nosotros, las cosas imposibles se logran, se hacen posibles, y Él está reconociendo esa condición especial que hubo en su Padre y ahora en Él, esa bendición que se está llegando hasta la vida de ahora de su hijo Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Sí, está reconociendo, dice, Señor, ahora yo estoy aquí sentado en donde estaba mi papá. Decía un político, una vez escuchaba, y un periodista hablando con un político, decía, en la Secretaría de Educación Pública. Dice, ¿sí sabes que estás sentado en la silla donde se sentaba Vasconcelos, el creador de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y que ahora tú estás ahí sentado? Y en un cargo humano, digamos, que no es, digamos, finalmente una cosa, digamos, sí es extraordinaria, sí es un tema de orden social y de orden político y un beneficio para nosotros como sociedad, lo que logró consolidar este hombre. Pero le decía así este periodista, le decía, oye, ¿y si sabes que estás sentado en la silla donde estuvo Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, el que tuvo en sus manos el privilegio de ser el primer titular de esa secretaría? Dice, sí, no, sí, claro, ya le decía. Pero la responsabilidad que había, y eso es en un puesto, podría decir, no menor, pero pues que no del rango de un rey. Salomón está diciendo, y ahora estoy sentado en el trono de mi papá, tu siervo, y ahora yo estoy aquí, sirviendo. Qué honor poder estar haciendo esto, Señor. Me estás dando ese privilegio. Y ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, para rey en lugar de David mi padre. Pero, ¿qué continúa diciendo en su discurso Salomón a Dios? Qué tremendo, ¿eh? Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Imagínense. A ver, eres el rey. Y le estás diciendo a Dios, y yo soy joven, pero no sé ni entrar ni salir, Señor. No sé ni, pocas palabras, no sé ni qué hacer. Él está reconociendo su desconocimiento, su debilidad, su ignorancia en saber qué hacer. Y saben que estamos hablando del rey más sabio que existió en la historia de la humanidad. Así es uno de sus rasgos de Salomón. Esa es una respuesta salomónica. Hoy oímos cuando hay una respuesta que deja contentos a todos, cosa bastante difícil, ¿verdad? Y estamos escuchando a este hombre que en su primer encuentro con Dios, un encuentro que tiene con Dios, dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Soy un ignorante.
No sé ni qué hacer, Señor. ¿Qué hago aquí yo? Sé que estoy en el lugar del trono de mi Padre. Me pusiste aquí. O estoy aquí. Pero soy joven y no sé ni qué hacer. No sé ni entrar ni salir. Híjole. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Sabe que él fue llamado por Dios. Pero yo no sé ni qué hacer aquí. Dice, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Me diste ahora a gobernar un pueblo tan grande que yo no puedo ni saber cuántos son. Es tan grande la cantidad de personas que lo aglutinan, lo conforman, que no sabemos ni cuántos llegan a ser. Tengo una idea, seguramente, pero no sé cuántos son. ¿Qué hago, Señor? Pues me escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí viene su petición. Da pues a tu siervo corazón entendido. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Enséñame, Dios, cómo juzgar y hacer las cosas bien. Enséñame. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aun cuando era hijo del rey David, escogido por Dios, consciente de que Dios lo había puesto allí, de que estaba en ese puesto porque él quería, sabía, porque Dios quería que estuviera allí, sabía la responsabilidad que tenía en su vida, no dice que en sus hombros, en su corazón, más que en sus hombros, en su corazón, para juzgar a este pueblo, para reinar, para gobernar. Porque cuando habla de juzgar, yo creo que se está refiriendo al gobernar al pueblo. Él estaba en cómo gobernar esto, cómo voy a gobernar yo a este. Yo no entiendo ni qué hacer, no entiendo, no sé ni entrar ni salir. ¿Qué hago aquí, Señor? Pero dame un corazón entendido para juzgar al pueblo, para gobernar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hay dos rasgos interesantes que pueden verse, notarse, principalmente, si no los únicos algunos. Es, número uno, el que aún con el poder que este hombre ya tenía en sus manos y en su juventud, supo ser humilde. Supo reconocer que esto era un don de Dios, no era de él, no era un merecimiento que él haya tenido porque él fuera muy bueno, sino era porque Dios lo había escogido a él. Y quería que lo hiciera, porque conocía su corazón. Conocía a Dios, sabía el corazón que había en él, que no era un hombre que quería poder por poder, que iba a saber escoger qué pedir y saber qué juzgar por consecuencia. Y que le interesaba servir, que le interesaba hacer las cosas bien, que le interesaba, no puedo decir, tal vez atreverme a decirlo así, que ser mejor que su papá, pero hacer las cosas bien como su papá las pudo haber. Vio él que las hizo, como el ejemplo que recibió de su padre. Hacerlas bien y continuar haciéndolas, para gobernar tu pueblo tan grande. Cuando nosotros pedimos a Dios algo, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu pretensión cuando le pides algo a Dios? ¿Qué pretendes con ello? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres más? Los seres humanos queremos siempre más, pero ¿para qué lo quieres? Es la pregunta. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieres más casas? ¿Para qué quieres más bienes? ¿Tienes un propósito? ¿O tenemos un propósito en ello? ¿O cuál es el propósito? Generalmente nosotros nos vamos por los bienes y por las cosas, pero cuando
somos entendidos, cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros y pedimos de acuerdo a lo que Dios sabe que es mejor, Él provee, y las demás cosas son las que Dios menciona y son las añadiduras que Dios da a tu vida y a mi vida. Las cosas importantes para Dios no son las cosas que el mundo nos hace ver que son importantes. Para Dios es más importante un corazón entendido que un hombre con dinero, con poder nada más, con mando. Si yo quiero un hombre con un corazón entendido, una mujer con un corazón entendido, lo demás yo me voy a encargar de dártelo. Y te lo voy a dar como decíamos en Ezequiel 3:10. Y voy a abrir las ventanas de los cielos y te los voy a dar. Y te van a sobreabundar. Si lo demás tú no te preocupes por lo demás, pero si tu corazón está bien entendido, yo me encargo de lo demás. Y este hombre estaba pidiendo dar un corazón entendido nada más para gobernar un pueblo. No pedía otra cosa. Y la respuesta de Dios es tan contundente ante esta oración que él hizo prácticamente, o más que oración, sería esta charla que tuvo con Dios, esta plática y esto que comentó él, o platicó con Dios, y le responde a él, porque le dice, ¿qué quieres que te dé? Ay, Señor, dice, gracias porque yo estoy aquí, porque mi papá fue rey de este pueblo, y hoy tú me permites a mí estar. Tú conociste a mi papá, como fue un hombre que te sirvió, que fue honesto, fue un corazón sincero. Reconoce primero a su papá. Y luego dice, y ahora yo estoy aquí como algo inusual que en estos tiempos no se ve. Ahora me permites estar aquí. Pero yo soy joven y no entiendo lo que estoy haciendo aquí. No sé qué hacer. Dame un corazón entendido para gobernar con justicia a tu pueblo. Nada más. No le pidió que le hiciera entender todas las leyes del pueblo, ni que aprendiera a dirigir y conducir el pueblo en la liturgia de la adoración, ni a gobernar o mantener mando con sus... Era un reino militar. El reinado que le heredó a Salomón era un gobierno militar, era de guerreros, había generales, había hombres de mando, había militares que sabían obedecer, hombres que estaban esperando una orden del rey para hacerlo, hombres que daban la vida por el rey. David lo hizo, mandó a unos a morir porque él dijo que tenían que morir. Y de una manera muy cruel. Y lo obedecían. Imagínense el mando que tenía ese hombre en sus manos, el poder que tenía en sus manos. Es decir, te vas a la guerra tú, sí, te vas enfrente. Oye, pero pues ahí se va a morir te vas enfrente. Te vas enfrente. Y se ponían enfrente. Porque lo respetaban. Porque era el rey. Imagínense, ese es poder humano. Ese es poder humano, ese es el poder humano que todos los políticos quieren tener en sus manos, quisieran tener en sus manos. Ese decirle, te vas al frente, aunque te maten, sí, te vas al frente, vas a morir, vas para allá. Ese es el poder que el ser humano quisiera tener. Y que David tuvo y lo usó mal, y reconoció. Recuerden que esto causó un gran problema en su vida, pero Dios lo perdonó. Porque él se arrepintió, pero se arrepintió de corazón. Porque aquí lo declara Salomón, dice, porque fue un hombre entendido de corazón. Un hombre que se arrepintió, que decía que dice que fue recto delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud en su corazón para contigo. Porque si se arrepintió de veras. Reconoció su pecado y se arrepintió y hubo consecuencias y las debió haber pagado. Ese era el rey David, y ahora el otro es su hijo, que está viendo todo eso lo está viendo. Dice, Señor, ¿cómo voy a gobernar a estos? ¿Cómo voy a gobernar
a un gobierno, a todo un aparato de guerra. Yo, que no sé ni cómo, que jamás se ha agarrado, porque no agarró nunca un arma para matar a nadie. David no pudo hacer muchas cosas porque Dios le dijo que era un hombre que había tenido sangre en sus manos. ¿Te acuerdan que cuando él quiso hacer el templo, Dios no se lo permitió porque había sangre en sus manos? Dice, no, tú no tienes que hacerlo. Y aunque él quiso hacerlo, Dios le dijo que no. Y todo esto se lo dice este joven rey a Dios. No sé cómo gobernar. Reconozco que tú me pones aquí. Reconozco lo que mi padre hizo y fue. Pero Señor, una cosa te pido nada más. Dame un corazón entendido para gobernar a este pueblo. Nada más. Es lo que necesito. Y la respuesta de Dios, como les decía, fue muy contundente. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios. ¿Qué le responde? Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, o sea, vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Inteligencia para oír juicio. Si hubiera o llegara una persona y le dijera, ¿qué es lo que quieres? Generalmente yo creo que lo que pediríamos sería dinero, ¿no? Es para tener poder, ¿no? Pero ¿quién ahora sí que en su sano juicio diría, Señor, yo te voy a conceder un deseo, lo que tú quieras. Pídeme lo que quieras. Dame juicio para hacer las cosas correctamente. Ay, no la muere. Dice, te estoy dando la oportunidad y me estás pidiendo juicio para hacer las cosas correctamente, pues te equivocaste. Es más, creo que me equivoqué de persona. Yo diría el que estuviera concediendo ese deseo. Dice, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. De ahí viene el dicho salomónico, de la respuesta salomónica, del rey sabio, y de declararse ignorante, incompetente para gobernar. Dice, ahora yo te voy a dar la sabiduría para gobernar y no va a haber otro que se equipare a ti. Y de hecho las historias están allí y una de las más notables, ¿verdad?, que tenemos es precisamente inmediatamente en el texto bíblico, la que leemos cuando las dos mujeres pelean la custodia del niño. Y él dice, bueno, pues, ya la conocen la historia, ¿no? Bueno, ahorita no la voy a entrar en ese detalle, pero es una historia conmovedora, muy contundente, donde nadie podía encontrar la solución a un problema tan complejo, tan difícil, porque había dos que decían una situación, y bueno, y que de veras necesitó el discernimiento y ahora sí que la sabiduría que solo Dios puede dar para poder resolver algo así. Y son esos momentos en los que uno ve y descubre y se da cuenta uno de que solamente Dios es el único capaz de poder lograr hacer esas cosas. Y donde nuestra ingratitud a veces se refleja cuando no reconocemos, les decía hace un momento, cuando no reconocemos cuando Dios
cumple esos milagros, les llamamos, esas cosas que pasan en la vida de nosotros. Y no son más que la obra de Dios. Y que no tenemos que ni siquiera decir, es que no puedo creerlo. No, es que sí lo creo, es que Dios lo hizo. Y de inmediato mi corazón dice, es que esto Dios lo hizo. Y se los digo como un testimonio porque hoy en esta semana precisamente mi hija me habló de una situación que se resolvió. Decía, papá, no lo podía creer. No, hija, sí créelo, porque Dios es el que mueve las cosas. Él es el que se encarga de esas cosas y lo imposible lo hace posible. Es que a nadie le han hecho esto, pues sí, pero es que Dios es el que se encarga de esto. Dale el crédito a Él, Él es el. No dudes más, no lo ofendas más con la duda. No lo ofendas con la duda. Agradece a Él y le agradecimos a Dios por lo que había hecho, porque así es como trabaja Dios. Lo imposible lo hace posible. Y a veces nosotros vamos con la incredulidad, caminamos así como zombies, dice, es que no es posible que esto pase, no es posible que Dios me haya pasado. Sí, agradécele a Dios. De inmediato, responde a Dios, gracias Dios, porque esto tú lo hiciste, si es mérito tuyo, no mío, y porque tú derramaste esto sobre mi vida, y no puedo tener duda alguna de que tú eres el que lo haces. Esto no es por nada más que por gracia tuya, porque no me lo merezco, pero tú me lo dices y gracias, Señor. Gracias, Señor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjense cómo es Dios. Aquí es lo que les digo. Y se abrirán los cielos hasta derramar bendiciones, hasta sobreabundar. Lo que no pediste es riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y la escritura es clara y contundente. No hay imperio, no hay gobierno, no hay un reinado, dice la Biblia, nos lo declara, que se equipare al más ostentoso, al más fastuoso que haya existido en todo el tiempo de la humanidad. Ni existirá. Vemos a los babilonios, que Babilonia fue un imperio. Pero hoy, ¿qué es? Historia. Vemos también al Imperio Romano, que si lo vemos a la luz del tiempo, estamos relativamente cerca de ellos, pero existió, fue muy fastuoso, dicen, pero ya no existe esa riqueza. Vemos al Imperio Egipcio, a los faraones, que sus reinados, no estoy cierto en este dato, pero creo que sí está más o menos, decían unos historiadores. El primer faraón fue uno de los Ptolomeos, miles de años atrás. El último faraón fue Cleopatra en gobernar al Imperio Egipcio. Nosotros estamos más cerca de Cleopatra cronológicamente que Cleopatra a los primer Ptolomeo que gobernó Egipto en tiempo. Ella era más distante en tiempo a su primer faraón que nosotros que estamos hoy a Cleopatra. O sea que el Imperio Egipcio, si lo vemos en un rango de tiempo, fue eterno. Tal vez los que estaban a la mitad de ese rango de tiempo dijeron, esto no va a desaparecer nunca, es eterno, jamás desaparecerá. Pero sin embargo la historia nos dice que desaparece. Hoy están las pirámides y hay esas cosas, ¿verdad? Así son los imperios. Pero dice que el gobierno o el gobierno de Salomón y de su papá, de David, y el esplendor que vivieron ellos es incomparable con las riquezas que tuvieron esos imperios. Es maravilloso poder ver esto. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses, y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Todavía dice, te voy a dar un poquito más de vida. Te voy a dar un poquito más de vida. Si haces las cosas correctas.
Y es cierto, Salomón murió creo que por ahí como su papá, como en ese tiempo era una edad ya muy avanzada, por ahí de los 70 años, dicen, más o menos los historiadores. Versículo 15 dice, y cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Supo que tuvo un encuentro con Dios. Sabía, fue consciente de que tuvo ese encuentro con Él y esa charla que tuvo con Él, esa plática. Entendió. Tal vez en sus días, en el tiempo y a este hombre Salomón, las cosas sucedieron de esta forma y como yo les he dicho en algunas ocasiones, las historias bíblicas creo que siempre están dimensionadas y potenciadas exponencialmente para que nosotros podamos ver estos eventos tan extraordinarios y los podamos entender y vivir y comprender. Pero nosotros como seres humanos normales, comunes y corrientes, como hijos de Dios hoy también, podamos ver estas cosas, podamos entender, para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros y que si Dios hizo eso con Él, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera de sus hijos, siempre y cuando sean sus hijos. Y yo creo que estoy hablando con los hijos de Dios. Y con cualquiera de nosotros puede Él actuar de la misma forma, de esa forma extraordinaria, de esa forma tan inusual, tan supernatural diríamos, les quisiera decir. De esa misma forma Dios actúa y está actuando en nuestra vida, y actúa en tu vida y actúa en mi vida. Pero aquí la diferencia está, la diferencia la vamos a hacer si somos entendidos de lo que Dios está haciendo, si somos agradecidos con lo que Él nos hace. Si reconocemos de inmediato lo que Dios está haciendo o cuando Dios está actuando en tu vida, o dudas o dudamos, no, sí será, no será, o será mérito de algún compadre o algún amigo que nos hizo el favor y por algo nos llegó, o se solucionó el problema, o pasaron las cosas, y no, porque Dios es el que está actuando detrás de todo y que es el que se encargó de poner las cosas en orden. Cuando vemos todo esto y nosotros no reconocemos el actuar de Dios en nuestra vida, somos ingratos también, porque somos injustos, porque Él ya te lo dio. Tú dale algo a tu hijo y tu hijo te lo recibe y se voltea, se va y viene, y el regalo que le dices, oye, pues gracias papá por el regalo que me acabas de dar. Algo que esperaba mucho y no saber agradecer ni siquiera al que te lo está dando, yo creo que es también un gesto de ingratitud y de insensibilidad de parte nuestra. Así que hoy yo los invito para que nosotros aprendamos a reconocer todo lo que el Señor ha puesto y pone a nuestro alcance. Y con generosidad demos las gracias por lo que nos dio. Agradezcamos por la vida, agradezcamos por la salud, agradezcamos por el trabajo que Él nos da, agradezcamos por las cosas milagrosas que Él va haciendo a nuestro alrededor y que sin merecer Él nos las entrega. Y nosotros como un gesto, como hijos de Dios, sepamos reconocer, como Salomón supo reconocer su condición. Sí, Señor, gracias. Mira, yo soy un siervo tuyo, entiendo que me pones en este lugar, acepto lo que me das, gracias, pero permíteme servirlo y hacerlo mejor todavía. Permíteme servirte mejor. Dame un corazón entendido, dijo Salomón, dame un corazón entendido para entender la justicia y la verdad y saber discernirla y poder ser mejores hijos de Dios. Yo no sé la condición de cada uno de nosotros, lo que necesita, pero yo creo que cada uno de nosotros sí puede ser un ser agradecido, un hijo de Dios agradecido, un hijo de Dios que reconoce lo que Dios hace y que Dios va a derramar y bendecir tu vida de muchas formas. Y entonces vas a entender, o vamos a entender, cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta sobreabundar. Porque así es la promesa de Dios y se cumple. Porque no son palabras nada más echadas al viento, son promesas de Dios para sus hijos
que se tienen y se cumplen, pero no como nosotros necesariamente lo querramos, sino como Él quiere. Pero si nosotros somos hijos entendidos y sabemos pedir correctamente, Él se encarga de lo demás. Él se encarga de lo demás. Y entonces vamos a decir, gracias Señor, porque todo esto que me das o todo esto que has puesto es para servir, es para ser generoso, es para ser usado para bien. No para llenarme yo de gloria ni enriquecerme, sino para servir y servir mejor cada día y hacerlo como este hombre, este siervo que sirvió y sirvió de una forma tan impresionante que dice el escrito bíblico y lo declaran así, y la historia misma lo declara, no hubo un gobierno o un imperio o un gobernante con la gloria con la que gobernó Salomón. ¿Podremos nosotros ser esos dignos representantes y que no exista mejor hijo de Dios, mejor creyente en este día? Y no para gloria nuestra, no para gloria nuestra, sino para el Señor. Digan, oye, ¿conociste? Sí, un hombre que sirvió, una mujer que sirvió siempre, un varón que sirvió, una mujer que estuvo siempre allí, que reconozco lo que hizo y que sembró en la vida de las personas, y que sembramos siempre y dejamos una huella en la vida de alguien. Que yo creo que de eso se trata. Tal vez no necesariamente que gobernemos un imperio como Salomón, porque no es para todos, no podemos ser la misma historia. Cada persona somos distintos, pero que podemos dejar esa huella en la vida de las personas, esa huella que queda tan marcada en la vida de alguien o en el testimonio que nosotros damos, que es capaz de transformar la vida de otros. De eso se trata, de dejar huella, de dejar algo bueno en la vida de los demás, pero tenemos que ser entendidos de quiénes somos, si no, ¿cómo? Si no sabemos ni quiénes somos, ni sabemos qué pedir, ni siquiera alcanzamos a reconocer lo que nos dan. Nosotros tenemos que ser esos hijos entendidos y conscientes de lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en nuestras vidas. Yo con esto los dejo y yo espero y deseo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros entendamos y tengamos esta claridad de pensamiento en esta mañana. Y con esta palabra los dejo. Gracias, Señor, porque has bendecido a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres el que obras en nuestras vidas. Tú eres el que nos bendices, guardas, prosperas, Señor, el que nos llevas adelante. Pero hoy aprendemos a reconocer, Señor, que todo esto viene de ti, Señor, y que nuestro corazón sea entendido, sea un corazón dispuesto a aprender, a reconocer sus debilidades, Señor, pero también a reconocer que tú eres el Dios que nos puedes sacar adelante, y nos puedes enseñar, Señor, a ser mejores personas, mejores hijos tuyos. Y deseo, Señor, fervientemente que esta iglesia hoy, Señor, entienda claramente que nosotros estamos preparándonos, Señor, para ser unos testimonios vivos donde quiera que estemos, activos, Señor, entendidos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por esta bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos abres el entendimiento y tu misericordia es grande para con nosotros. En tus manos los pongo, Señor, en tus manos nos ponemos para poder ser mejores hijos tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ya lo único que les quería comentar, ya estamos terminando hoy. Si hay uno de ustedes tiene interés para lo del el taller que voy a compartir para el mes entrante, empezando yo creo que la primera semana de marzo, vamos a estar en esa dinámica. Si tienen interés alguno o tienen a alguien que crean que les puede interesar, les decía, son 11 semanas, el taller se llama Más allá del éxito. Es un taller principalmente, sí es para, está enfocado, está trabajado para ser presentado a creyentes y a no creyentes. Si tienen a alguien no creyente, creo yo que también le va a servir, porque hay un punto muy interesante a la mitad del curso donde también se hace un llamado a seguir al Señor, pero también para aquellos que ya son creyentes también tiene un beneficio, creo yo, bastante, porque a mí me hizo entender muchas cosas que
En cuanto, por ejemplo, empezamos con les doy nada más un avance, empezamos con el tema de la actitud, nuestra actitud cómo es, cómo operamos en nuestra vida diaria, y eso te cambia mucho el panorama, de veras, a veces, aunque a veces no lo llegamos a tener muy presente, pero hay veces que nuestra actitud no es muy buena, y aunque pues nos esforzamos por hacer las cosas mejor, pero a mí me abrió mucho esa parte de mi quehacer diario, de mi conducta diaria, y dices, caray, creo que mi actitud no es muy buena, y eso me afinó. Para los que somos hijos de Dios y somos creyentes, nos afina, nos perfecciona. Para muchos otros que no son, creo que les hace descubrir cosas que no conocían, y también nos lleva a que tengamos en algún momento pues un tiempo de una reflexión espiritual. También la tiene, porque a veces algunos decían que este taller de John Maxwell, no, es que está muy dirigido simplemente para trabajo. Y sí, porque lo he dado en algunas oficinas, sin el énfasis espiritual, pero tiene también su parte espiritual, tiene donde vinculamos la operación diaria de nosotros como personas con lo que Dios tiene para nosotros, también lo tiene. Entonces, hay de todo, hay para todos. Entonces, si les interesa, díganme para incluirlos. Y bueno, pues, vamos a hacer nuestras ofrendas. Aquí les paso el canastillo, ¿se les paso? Bueno, mientras, nos depositamos allí nuestras ofrendas y diezmos. Y vamos a, si quieres ahí déjalo, Claudia, ahorita vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, porque has permitido que tu iglesia se reúna, Señor, pero también para que tu iglesia ofrende y presente sus diezmos, sus ofrendas, Señor, y los podamos depositar ahí como tú nos lo mandas. Señor, ahora yo te pido para que cada recurso que es depositado allí, Señor, sea utilizado con sabiduría, sea usado con prudencia, Señor, para el crecimiento de tu obra. Señor, en tus manos estamos y esta obra es tuya, tú nos tienes aquí, Señor, y aquí estaremos. Señor, y te pido que nos sigas dando esa sabiduría para usar todo correctamente, siempre, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, hermanos, el próximo domingo estamos viéndonos aquí. Les pido sí su oración, su intercesión por la vida de mi suegro en este tiempo, don David, para que el Señor obre en él y él tenga bien tenerlo en paz, con tranquilidad en este tiempo. Y bueno, si él permite que estemos aquí con él la próxima semana, pues así será, pero si no, que sea su voluntad. Estamos con calma y con tranquilidad, pero pues también sabemos que el Señor está en control de todo. Oremos por él. Y yo les pido que oren por las familias. Mire, está la familia Saldaña, tal vez ustedes no las conocen, pero estuvieron un tiempo con nosotros. Tengo mucho interés por Rubén, ustedes lo han visto que ha venido algunas veces. Él tiene una lucha muy fuerte, quiere él servir al Señor, quiere aprender, pero yo sé que hay muchas cosas que intervienen en su vida y que a veces no le permiten estar. Yo me sorprendió una vez, se los comento, que alguna vez que estuvo con nosotros, él tuvo un tema que preparó y lo hizo tan bien que me sorprendió muchísimo. Lo que hizo así, que yo sé que Dios tiene algo preparado para su vida de él, porque yo tardé mucho en poder hacer un escrito como el que él hizo. Lo hizo muy fácil. Entonces digo, Dios lo está preparando para algo este hombre, pero hay que estar orando por su familia y por él. Y pues por todos los demás también, hermanos, que nos han acompañado, seguir orando y estar al pendiente. Y bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana. Bueno, nada más déjenme terminar acá con la transmisión. Y bueno, pues